Parasomnia presenta 10 relatos de terror que no te dejarán dormir. La Ventana. En la década de los 60 me mudé a Castelar. Mi padre, bancario, había recibido un préstamo hipotecario y pudimos acceder a la vivienda propia. Recuerdo la mañana de invierno en la que llegamos y con qué entusiasmo yo por primera vez recorrí la casa. La misma era un PH de planta baja y primer piso, en el que se hallaban los dormitorios. El abandono y dejadez eran tales que al lavar las paredes por debajo de la suciedad aparecía el verdadero color de la pintura. Llevaría muchos años y otros préstamos el poder arreglarla y acondicionarla tal como deseábamos. Al tiempo de estar instalados, sentí un escalofrío cuando pude escuchar que un vecino les contaba que los dueños anteriores vivieron en esa casa por más de 20 años. La madre del dueño, que estaba enferma y en cama durante un largo tiempo, en una noche de tormenta pareció enloquecer. Abrió una ventana y se arrojó desde su dormitorio a casi 6 metros, a un pasillo interno para poco después fallecer. Ha pasado mucho tiempo, pero aún hoy, cuando paso por esa casa donde crecí, observo la ventana. Y si está lloviendo, me parece ver la silueta de una mujer mayor con un largo camisón blanco saltando locamente, cual enorme ave nocturna en busca de su presa. Todavía me pregunto qué la impulsó a arrojarse. ¿Un brote de locura? ¿Una alucinación inimaginable? ¿O acaso el brutal temor que sintió al ver junto a ella la negra figura de la parca que venía a buscarla? Lo que sí sé es de quién se trataba la figura oscura que veía a veces en la puerta de mi pieza y que se fumaba fugazmente mientras un escalofrío recorría mi nuca. Nube roja. Recuerdo que cuando era niño, durante la semana, esperaba la llegada de mi padre. Alrededor de las 20-21 horas se producía su arribo, que era festejado la mayoría de las veces. Este relato transcurrió una de esas noches de otoño del año 1968. Pero fue una noche muy especial, porque sucedió una de esas cosas que solemos denominar raras. Mi padre llegó como de costumbre, pero comentó que había visto algo extraño en el cielo cuando bajó del tren, y que lo había seguido observando cuando la altura de las casas lo permitía, mientras hacía el recorrido hasta nuestro hogar. Dijo que podía verse hacia el este y nos invitó a salir a la puerta de calle para ver eso. Con curiosidad le seguimos a la calle y dirigimos la mirada a su dedo que señalaba el cielo sobre la vereda de enfrente. Solo distinguimos las casas vecinas y los árboles. Nos miró un tanto desilusionado y exclamó: «Desde acá no puede verse, pero vengan». Y entró de nuevo en la casa y subió las escaleras rápidamente. Entonces abrió la puerta de su dormitorio, que daba a un balconcito pequeño, y con entusiasmo señaló el cielo y nos dijo sonriente: «Miren, ¿no les parece algo extraño?». Nos quedamos asombrados ante lo que nos mostraba. Entonces vimos en el cielo nocturno y totalmente negro una pequeña nube color rojo brillante que parecía hallarse a corta distancia, tal vez a unas 2 cuadras. Flotaba inmóvil y misteriosa como una irregular mancha púrpura. Esa noche fue el tema de conversación, que no tuvo respuesta a nuestras preguntas. Tampoco hubo alguna noticia que explicara el extraño fenómeno. Por mi parte, esperé ansioso la noche siguiente a que se manifestara nuevamente la luna roja. La espera se hizo larga y alrededor de la medianoche pude ver apenas un pequeño resplandor rojizo que se diluyó al cabo de unos minutos. La noche siguiente había desaparecido por completo. Durante décadas, este recuerdo se había borrado totalmente de mi mente. No podría decir qué lo trajo nuevamente a mi memoria, tal vez la necesidad de obtener una respuesta o el deseo de volver a ver esa hermosa nube roja en una noche de misterio. Creo que esta noche volveré a contemplar el cielo. Kamaitachi. ¿Les ha pasado alguna vez descubrir de repente que tienen un corte en alguna parte del cuerpo que ha estado sangrando durante algún tiempo sin comprender cómo se habrá producido esa herida? Pues no sería raro que se hubiesen topado con un kamaitachi o comadreja segadora. Este pequeño yokai, un ser paranormal de Japón con aspecto de mamífero,
viaja con el viento y corta la carne de los mortales con sus afiladas garras. Si bien suele ser invisible, el Kamaitachi a veces se manifiesta como un demonio en forma de torbellino de polvo o como las cortantes vendavales que asolan las regiones más frías del norte de Japón. Si abusamos bien el oído, podremos incluso escuchar su fiero grito de batalla. La perra. Recuerdo la casa y su pequeño jardín. Allí los chicos no paraban de jugar ruidosamente hasta el atardecer. A las 5 en punto, su abuela, que vivía con nosotros, los invitaba a entrar en la casa. Y no había ningún ruego ni cosa que cambiara su orden. Nos parecía algo un tanto extraño, pero no le dimos nunca demasiada importancia. Después de todo, ella cuidaba a los niños desde que nos mudáramos un par de meses atrás. Era una persona callada, en especial desde que enviudó. A veces la observaba mirando el jardín desde la ventana, como perdida en sus pensamientos, moviendo extrañamente sus manos. Ella falleció en forma inesperada una tarde de invierno. Pocos días después, encontré a Kalu. Se trataba de un cuaderno viejo, forrado en papel araña y con una etiqueta donde se leía Kalu. Por esa razón nos referíamos así a ese objeto. Dentro podían leerse decenas de páginas escritas con tinta, como así también algunas ilustraciones rarísimas. Junto con otras de sus cosas fue metido en una valija que guardamos en el altillo. Nuestra rutina retomó su curso hasta un viernes de julio. Ya había regresado del trabajo cuando alrededor de las 8 de la noche los chicos salieron al jardín a jugar. Mientras veía televisión me pareció sentir un sonido grave y desconocido. Poco después se repitió con más fuerza, entonces bajé el volumen de la TV. El jardín se hallaba en un profundo silencio. No lograba escuchar la voz de ninguno de los 3 chicos. El instinto de padre me llevó a mirar por la ventana de la cocina hacia el jardín. Un viejo olivo se hollaba a unos 10 metros cerca de la medianera. A la derecha, los 3 hermanos estaban junto al lavadero como petrificados, mirando hacia el árbol. Entonces la vi. A un costado del tronco, apenas nítida, se hallaba una enorme y fantasmal perra, semejante en aspecto a un mastín tibetano, corpulenta y cubierta de una melena de marrones y sucios mechones, entre los cuales colgaban sus glándulas mamarias. La cabeza se hallaba descarnada, con las fauces abiertas. Un par de ojos color púrpura brillaban en las cuencas del enorme cráneo, mientras un gruñido grave y espantoso brotaba de su cuerpo tembloroso. Los niños estaban paralizados de estupor, sin saber qué hacer. Salí desesperado al jardín. En ese instante, inexplicablemente una figura radiante apareció frente a la bestia. Hubo un destello breve, y tanto la figura como el espeluznante animal habían desaparecido. Abracé a mis hijos y los llevé al interior de la casa. Mientras lo hacía, distinguí que algo terminaba de ocultarse bajo la tierra, a pocos metros del olivo. No fue fácil hablar de lo sucedido y menos lograr que los chicos durmieran tranquilos. La escena había sido traumática. Casi desesperado, me acosté temeroso. Pero esa noche tuve un sueño muy lúcido. Golpeaban la puerta de mi dormitorio y al contestar me encontraba con la abuela. Se hallaba vestida de blanco, sonriente, y me mostraba que en sus manos tenía el cuadernillo que yo había llamado Kalu. Me hacía un gesto ofreciéndome el mismo y desaparecía. La mañana del sábado subí al altillo y busqué a Kalu. Luego de almorzar me encerré en mi estudio y no paré hasta leerlo todo. Ese cuadernillo era en realidad un compendio de conocimientos esotéricos, fórmulas, invocaciones e incluso ilustraciones que permitían conocer detalles importantes sobre cómo hacer esos rituales y ceremonias. En las páginas finales hallé una representación de un ser horripilante, muy semejante a la gran perra del jardín. En la referencia decía Kalu, diosa etrusca de los muertos y el inframundo. Y más abajo mencionaba que de ser invocada no abandonaba el lugar donde lo hayan hecho, sino que se enterraba durante el día y por las noches salía para atrapar a algún mortal y llevarlo a su oscuro reino. A medida que leía, mis temores aumentaban al tiempo que se erizaban mis cabellos. Al final del escrito
había notas hechas de puño y letra de la abuela. Allí mencionaba haber visto a Calu en el jardín y daba una compleja fórmula para echarlo de nuestra casa, pero me recomendaba hacerlo luego de leer este escrito, en una noche de luna llena. Ella estaba débil para hacerlo y temía morir antes de lograrlo. Guardé cuidadosamente el cuaderno, habiendo escrito las instrucciones del ritual que yo debía realizar. Todo comenzó a tener sentido para mí. Sospecho que alguien alguna vez había realizado un ritual e invocado a este ser, y él mismo se había quedado oculto en nuestro jardín. La abuela lo había visto y protegía a los chicos, no dejándolos jugar solos allí luego del atardecer. Llegada la luna llena, realicé el complejo conjuro, tal como lo había indicado la abuela, en el lugar donde vi enterrarse a Calu. La tierra se iluminó de un brillante color rojo y comenzó a moverse como si fuera líquida. Las temibles garras y la cabeza infernal de la criatura emergieron brevemente para luego hundirse profundamente en el terreno con un bramido tremendo. Y así terminó todo. No he vuelto a ver ni a sentir nada extraño en el jardín. Hasta ahora. La linterna. Todo comenzó una noche con un corte de luz. Yo me encontraba solo en la casa y luego de prender una vela decidí buscar una linterna. Pero después de hacerlo infructuosamente, recordé que en una vitrina en el comedor mi padre guardaba cosas antiguas y entre ellas había visto una vieja linterna. Luego de encontrarla, le puse 2 pilas y con sorpresa pude encenderla. Ignoro cuántos años tendría ni cómo llegó a manos de mi papá, pero aquí estaba y funcionando. Como la luna volvía, se me ocurrió recorrer la casa. Al pasar por el primer dormitorio, escuché un sonido extraño, al tiempo que dirigía el haz de la linterna hacia esa habitación. En ese instante vi una figura negra y espantosa, que se movía como una sombra horripilante sobre la blanca esfera de luz proyectada. Sentí que se erizaba mi pelo y emití un grito apagado. Salí corriendo asustado, llevándome por delante una silla, pero al hacerlo dirigí el foco hacia el hall de entrada. Ahora la luz iluminaba una pared al costado de la puerta principal. Con estupor observé una extraña criatura oscura apareciendo en la pared. Pareció detenerse y agitó sus brazos espantosamente. De inmediato huí hacia mi cuarto y me encerré en él. Tenía conmigo la linterna que apuntaba al piso. Me senté en la cama e iluminé la pared. Entonces, paralizado, contemplé cómo la ignota figura aparecía en la zona iluminada. En ese momento tuve el impulso de dar vuelta a la linterna y de observar su lámpara. No podía moverme mientras veía cómo el extraño ser negro se hallaba en realidad en el interior de la linterna. Supe entonces que la linterna había atrapado mi alma y que alguien algún día la vería proyectada en el maligno haz de luz. La copita. Esta historia transcurre ya hace bastantes años, cuando junto con 4 amigos habíamos ido a pasar un fin de semana a una quinta que el padre de uno de ellos tenía cerca de General Rodríguez, acá en provincia de Buenos Aires. Y se podría decir que todo empezó cuando luego de cenar decidimos, entre todos juntos, realizar una sesión del famoso juego de la copita. Un juego que ustedes conocerán como Ouija. Pero no todos los amigos estaban de acuerdo en realizar esta práctica. Uno de ellos, muy amigo mío, Miguel, se negó rotundamente y nos dijo: prefiero irme a dormir y ustedes diviértanse. Así, pocos minutos después, comenzamos con este juego, que se hacía preparando una serie de papelitos con preguntas, con respuestas, con letras, imitando de algún modo lo que luego se conocería como la tabla Ouija, en el medio del cual se ponía una copa de vidrio que luego de realizar una serie de movimientos y de pequeñas invocaciones
quedaba lista para comenzar la sesión. Ya comenzada la sesión, comenzamos a realizar preguntas muy sencillas sobre si había algo o algún ente o espíritu acompañándonos, si podía decirnos su nombre, a lo que la copita respondía, primero con pequeños movimientos inciertos, pero luego se transformaron cada vez en movidas más precisas, a tal punto que no solo nos dijo su nombre, nos dijo que se trataba de alguien que nosotros deberíamos conocer. Nos comenzamos a mirar todos con signo de pregunta y en un momento determinado la copita nos dijo que esa presencia era el hermano de Miguel. Tremenda sorpresa causó en todos nosotros porque sabíamos que Miguel no tenía ningún hermano, con lo cual ya empezamos a dudar del juego y de lo que parecía una simple broma. Sin embargo, uno de nosotros tuvo la idea de ir a despertar a Miguel. Fuimos todos juntos a despertar a Miguel, que primero un poco quejoso, accedió a venir con nosotros hasta la mesa y en ese momento le comentamos lo que había ocurrido, que nosotros sabíamos que él no tenía ningún hermano, pero que la presencia que se había revelado en la copita decía ser hermano de Miguel. En ese momento, el rostro de Miguel se transfiguró. Sus ojos casi desorbitados nos miraron con un enorme temor y nos dijo: hay algo que nunca les conté. Yo tuve un hermano, pero falleció cuando tenía 6 meses y es algo que en mi familia siempre he querido borrar. Dicho esto, nos miramos todos bastante asombrados y sin decir más palabra, guardamos la copita, tiramos los papelitos y nos fuimos a dormir. Misterio en la tienda. Hace un tiempo atrás, un conocido amigo me llamó pidiendo mi ayuda, contándome un hecho bastante extraño. Él tiene una casa de ropa y se ocupa constantemente de todo lo que es la estética de hacer vidrieras que llamen la atención, casi emulando una escenografía. Tal es así que incluso acostumbraba a tomar fotos y filmar lo que iba haciendo para luego juzgar los resultados y ver si tenía que hacer algún tipo de modificación o retoque. El hecho es que un día me llama bastante nervioso diciéndome que me tiene que mostrar un video y que hacía 2 noches que no dormía a causa de lo que había filmado. Esa tarde estuve viendo el video que mi amigo Ernesto, bastante alterado, me había mandado por celular. En el video se observaba algunos planos de su negocio hasta que en un momento determinado comenzaba a escucharse un murmullo, primero suave, oscuro, pero que de a poco permitía entender una voz tétrica que decía su nombre y que lo repetía por lo menos 3 veces. En un momento logré, analizando el video, observar una sombra que muy fugazmente se movía o parecía moverse en un espejo, esos espejos que hay en cualquier casa de ropa y que permiten a la gente probarse. Al observar esto, decidí que debía ir a visitar a mi amigo para aclarar este misterio. Recuerdo que nos encontramos en su negocio un atardecer. Yo había llevado una serie de elementos como para poder realizar una ceremonia y descubrir qué era lo que ocurría. En ese momento decidí colocar una serie de velas alrededor del espejo y le pedí a Ernesto que se quedara de espaldas al mismo y que oyera lo que oyera no se diera vuelta. En un momento determinado, luego de leer unas frases bastante especiales, noté que las llamas empezaban a titilar y que en el espejo
comenzaba a perfilarse una extraña y pequeña figura. Luego de susurrar 3 veces el nombre de Ernesto, la figura tomó forma y pude ver claramente el horrible aspecto semejante a lo que podríamos decir un duende, con ropas antiguas, con un rostro viejo, arrugado y realmente maléfico, donde se destacaban los 2 ojos brillando con un rojo intenso. Ernesto se dio vuelta y, preso del pánico, comenzó a gritar. Obviamente la figura parecía estar a punto de salir del espejo, cuando instintivamente tomé un frasco de agua bendita que había llevado y con él rocié todo el espejo y alrededor. Simplemente escuchamos una especie de grito ahogado y la figura desapareció. Hasta donde yo sé, hasta el día de hoy no ha vuelto a aparecer este personaje en el negocio de Ernesto. El cuadro de la niña. Durante muchos años contemplé el cuadro de la niña, asombrado por su infantil inocencia, pero a la vez perturbado por una sensación de tristeza en su mirada. El retrato perteneció a mi familia por generaciones y no sabía más que eso. Hace un año, cuando lo descolgué para pintar la pared, al darlo vuelta advertí que el papel posterior se había desgarrado. Allí encontré casi oculto un pequeño sobre color celeste, dentro del cual había una nota manuscrita en un papel amarillento con tinta color sepia. En la misma decía: 31 de octubre de 1897. Esta noche nuestra hija Annie falleció, luego de una desconocida enfermedad. Pero yo sé que la anemia que los doctores manifestaban que padecía no fue la causante de su muerte. Estoy convencido que fue víctima de un ser maligno que asoló nuestro barrio durante años. Las 2 heridas punzantes que tenía en su antebrazo así lo atestiguan. Ruego a nuestro Señor por su alma. Yo no puedo ayudarla a encontrar la paz. Para ello debería decapitar su cadáver. Sé que no podría hacerlo jamás. Que Dios te bendiga, Annie, y me perdone. Así concluía el breve escrito. Desde entonces, cada 31 de octubre, poco antes de medianoche, si miras atentamente el rostro de Annie en el cuadro, comprenderás por qué su mirada es testigo de su eterna alma en pena. La escuela embrujada. Hoy les voy a contar la historia de la escuela embrujada, que tal como lo dice su título, habla de una escuela en la cual no se puede dar clase. Por motivos de privacidad no voy a decir la ubicación de esta escuela, pero sí que está en la provincia de Buenos Aires y que hoy en día se halla abandonada. Y la razón tiene que ver con que cada vez que un profesor comenzaba a dar clases en un aula en particular, empezaban a escucharse ruidos que iban en aumento. Esos ruidos provenían de un aula, una habitación que estaba arriba del aula donde se estaba dando la clase y que correspondían a escritorios que se movían, sillas que se caían y después directamente pasaban a sentirse sonidos guturales y hasta gritos, a tal punto que impedían a ese profesor poder dar una clase. Esto ocurría casi constantemente, a tal punto que luego de varios días de intentar trabajar de esta forma, la escuela se cerraba, venían a limpiarla, desinfectarla, la revisaban, subían al primer piso donde estaba esa aula vacía, donde no sucedía aparentemente nada visible, pero las cosas seguían igual. Incluso sacando todo objeto que hubiera en esa aula, los sonidos
continuaban molestando a todo alrededor. Por ese motivo, la escuela en un momento fue clausurada. Se la intentó modificar, volvieron a abrir las puertas, pero las cosas no cambiaban. Cuando esta historia llegó a mis oídos, me acerqué al lugar y comencé a investigar, buscando a alguien que pudiera darme la respuesta a semejante misterio. Fue así que encontré a un hombre muy mayor que había sido portero en esa escuela prácticamente durante los últimos 20 años y que me contó una historia absolutamente tremenda. El portero terminó accediendo a contarme una historia que él conocía y que implicaba hechos de lo que él no quería hablar porque no se lo quería contar a nadie y que tenían que ver con una tragedia sucedía hacía ya varios años atrás. Aconteció que cuando culminó una cursada y egresó un grupo de alumnos, decidieron ir a pasar su viaje de egresados en el sur, en Patagonia, concretamente concurriendo a un lago bastante conocido, y al visitarlo tuvieron la idea de navegarlo en 2 o 3 botes, según la cantidad de alumnos que eran, aproximadamente 20, y ahí ocurrió la tragedia. Resultó que uno de los alumnos, queriendo hacer una gracia, estaba incorporado en uno de los botes, perdió el equilibrio y cayó al agua. Otro alumno intentó sacarlo, pero también cayó al agua. Hay que tener en cuenta que en ese lago, aproximadamente en 1 minuto y medio o 2, el cuerpo humano sufre hipotermia, lo cual produce un estado terriblemente peligroso que, si no se lo soluciona, o sea, si no se sale rápidamente del agua, provoca un infarto. En una forma casi inexplicable, todos los alumnos fueron cayendo al agua, intentando salvarse, intentando rescatar a los que estaban ya desmayados, y la conclusión fue que todo el curso se ahogó. Según este portero, todos esos estudiantes aún estaban en espíritu en la escuela, queriendo que todo el mundo conociera lo que les había pasado. El pescador. Cuando era niño, en mi barrio no había pescadería, pero había un personaje que llamábamos el pescador, que venía en un carrito soldado a una bicicleta, todo vestido de blanco, con una campanita que hacía sonar en cada esquina, y al grito de pescador avisaba a todos los vecinos que estaba la posibilidad de comprarle a él justamente los preciados filets de merluza. Cada vez que lo escuchábamos, salíamos a la calle y era toda una especie de ceremonia llamarlo. Él acercaba su carrito, abría la tapa, corría las barras de hielo, nos mostraba lo que tenía, y mi madre elegía, como siempre, algunos filets, y ya sabía que ese almuerzo iba a tener un pescado fresco en la mesa. Sucedió que un mediodía escuchamos una frenada acompañada de un ruido violento, gritos, y cuando nos asomamos a la puerta, tristemente vimos que el pescador había sido atropellado con su carrito por un colectivo. Tengo el triste recuerdo de las barras de hielo y algunos peces tirados en la calle. Poco tiempo después, exactamente 7 días después, era casi medianoche, cuando escuchamos el grito de pescador. Muy asustado corrí a la puerta y encontré a mi madre, que por la mirilla estaba espiando, cuando nuevamente se escuchó esa voz gritando pescador, y entonces decidimos abrir la puerta y salir a la calle. En ese momento vimos que una densa neblina cubría la calle donde vivíamos, apenas perforada por los foquitos, esos foquitos antiguos que alumbraban la calle, y de pronto escuchamos el tintineo de la campanita, vimos aparecer el carrito con el pescador, que pasaba por última vez, cual cortejo fúnebre, frente a nuestras miradas de asombro.